La sombra roja la noche caía sobre la densa selva, y el sonido de los árboles meciéndose por el viento era lo único que se oía en la oscuridad. Hulk, el gigante esmeralda, caminaba por entre los troncos altos, sus pasos resonando como si la tierra misma temiera su presencia. Tras huir de las ciudades y las personas, había encontrado refugio en esta remota región, lejos de cualquier civilización. Sabía que la furia dentro de él solo podía ser contenida en la soledad. Pero esa noche, algo era diferente. El aire estaba cargado de una extraña energía, algo que Hulk no podía comprender, pero que definitivamente sentía. El brillo rojo en el horizonte no era un reflejo común. La luna llena se alzaba con una intensidad insólita, iluminando el paisaje con una luz casi sobrenatural. Era como si la propia naturaleza estuviera cambiando, como si algo primigenio estuviera despertando. De repente un rugido estremecedor recorrió el aire. Era un sonido que no pertenecía a ningún animal conocido. Hulk detuvo su marcha y sus ojos se agudizaron, buscando el origen de ese extraño grito. En un claro entre los árboles, vio una figura moviéndose con una rapidez imposible para cualquier ser humano. Algo se movía en las sombras, algo que no era completamente humano. Se acercó cautelosamente, sus pasos resonando por todo el bosque. Al llegar al claro, lo vio. Era una criatura gigantesca, pero su piel no era la de un hombre lobo común. Su tono rojizo brillaba bajo la luz de la luna llena, y sus ojos, amarillos como el fuego, se clavaron en los de Hulk. No había duda. Era una criatura con la misma fuerza, o incluso mayor, que la suya. El lobizón, si es que se le podía llamar así, emitió un gruñido gutural y se puso de pie. Sus músculos se tensaron bajo la piel roja, y su aliento pesado llenaba el aire. Era claro que no iba a huir. Hulk se preparó para el combate. Sabía que la lucha sería feroz, pero nunca imaginó que encontraría a alguien tan fuerte como él. La criatura saltó hacia él con una rapidez brutal, y antes de que Hulk pudiera reaccionar, sentía los colmillos del lobisomem rozando su piel. El impacto fue tan fuerte que el suelo se agrietó bajo sus pies. Hulk, en su forma más furiosa, respondió con un rugido y un golpe de su enorme mano. El lobisomem retrocedió unos pasos, pero su resistencia era increíble. La batalla estaba a punto de comenzar. El encuentro mortal, la lucha entre Hulk y el lobisomem rojo se desató con furia. Los árboles caían alrededor de ellos mientras ambos combatían en un frenesí de fuerza bruta. Cada golpe que Hulk lanzaba hacía que el suelo temblara, pero la criatura parecía resistir, recuperándose rápidamente de cada impacto. Sus garras afiladas rasgaban el aire y sus colmillos destellaban como cuchillas. Hulk, aunque feroz, comenzaba a sentir que no podía derrotar a este enemigo con su fuerza habitual. El lobisomem no se detenía. Sus ojos brillaban con una intensidad maligna y su respiración era pesada pero controlada. No era solo un ser salvaje, sino que parecía tener un propósito, como si su existencia estuviera dirigida por algo más allá de la rabia. Hulk se dio cuenta de que no estaba enfrentando una simple bestia, sino a un ser dotado de una fuerza sobrenatural y una resistencia inhumana. «¡No me vas a detener!», gritó Hulk, lanzando un puñetazo hacia el pecho de la criatura. Pero el lobisomem lo esquivó, saltando hacia atrás con una agilidad que sorprendió al gigante esmeralda. En ese momento, Hulk notó algo extraño en el ambiente, una especie de energía oscura que parecía emanar de la criatura. La luna llena brillaba intensamente, pero la luz parecía ser absorbida por el lobisomem. Cada vez que la bestia se acercaba, Hulk sentía una presión en su pecho, como si algo estuviera drenando su propia energía. El lobisomem aprovechó la oportunidad y, con una rapidez fulminante, saltó sobre Hulk. Sus garras se clavaron en el costado del gigante, dejándole marcas profundas. El dolor fue insoportable, pero Hulk no cedió. Con un rugido, lanzó al lobisomem hacia atrás, enviándolo estrellado contra un árbol. La criatura se levantó rápidamente, pero ahora Hulk comprendía algo fundamental. Esta lucha no era solo física. La bestia estaba siendo alimentada por algo más allá de su naturaleza. Hulk respiró profundamente, intentando concentrarse. Si seguía luchando como siempre, no ganaría. Necesitaba algo más. Miró al lobisomem, que ahora se acercaba lentamente, observando con sus ojos brillantes.
Hulk se dio cuenta de que la fuerza física no bastaría para vencer. Tenía que encontrar un modo de debilitar a la criatura antes de que fuera demasiado tarde. La bestia, con su imparable avance, lanzaba gruñidos de desafío, mientras su furia aumentaba. La batalla continuaba, pero ahora Hulk sabía que el verdadero desafío no solo era el combate directo, sino desentrañar el misterio detrás del poder del lobisomem rojo. En ese instante, una revelación se apoderó de su mente. La criatura debía tener un origen sobrenatural, algo relacionado con el mismo poder que él había experimentado en su propia vida. Algo oscuro, algo que solo una lucha más allá de la física podía resolver. La fuerza del hombre. Lobo Hulk, cansado de depender únicamente de su fuerza bruta, retrocedió a una posición más estratégica. El hombre lobo rojo, aún agitado por la batalla, lo rodeaba, observándolo con sus ojos penetrantes. Con cada movimiento, la criatura emitía un gruñido gutural, una expresión de furia y desafío, pero ahora Hulk sentía algo diferente, algo más allá de la simple rabia que también conocía, algo más oscuro y profundo. La luna llena, como si se alimentara del caos de la lucha, brillaba con una intensidad aún mayor. Hulk se dio cuenta de que la criatura parecía crecer a medida que la noche avanzaba, como si fuera impulsada por la energía de la propia luna. También sentía eso en su interior, la fuerza mística que envolvía la batalla. Pero, mientras su rabia podía ser controlada, o al menos dirigida, el hombre lobo parecía alimentarse de esa fuerza, creciendo, más fuerte e imparable con cada momento que pasaba. La conexión entre el hombre lobo y la luna parecía ser más profunda que cualquier cosa que Hulk hubiera experimentado. No era solo el gigantismo de sus fuerzas físicas lo que más impresionaba, sino el poder inexplicable que poseía la criatura. Un poder sobrenatural que parecía envolver toda la naturaleza a su alrededor. Hulk sabía que no se enfrentaba a un simple monstruo, sino a una creación de algo más grande, y esa fuerza estaba siendo amplificada por la luna llena. Mientras el hombre lobo se acercaba, Hulk trató de concentrarse en su situación. No podía simplemente dejar que la lucha siguiera su curso normal. Sabía que para derrotar al hombre lobo, necesitaba entender a su enemigo. Pero, ¿cómo derrotar a una criatura que era más que una simple bestia? ¿Cómo vencer algo alimentado por fuerzas que él no comprendía? La respuesta llegó en un momento de claridad. Hulk recordó las leyendas que había escuchado durante sus viajes, historias sobre rituales ancestrales que podían crear criaturas sobrenaturales, ligadas a la luna y a la energía mística. El hombre lobo rojo, entonces, no era solo una bestia, era el producto de un ritual antiguo, destinado a crear un ser de fuerza imbatible, un arma viva alimentada por la propia luna. Con esta revelación, Hulk comprendió que debía interrumpir el ciclo de poder que fortalecía a la criatura. Empezó a buscar señales en el entorno, algo que pudiera ayudarlo a romper el vínculo místico entre el hombre lobo y la luna. Sus ojos recorrieron el bosque, y fue entonces cuando lo vio. En el centro del claro había una estructura de piedras, antiguas como un altar. Allí debía haberse realizado el ritual. Hulk sabía lo que debía hacer. Tenía que destruir el altar y romper el vínculo entre el hombre lobo y la energía lunar. Pero para hacerlo, tendría que llegar hasta el corazón del claro, donde el hombre lobo lo esperaba, listo para atacar nuevamente. El hombre lobo rojo, consciente del movimiento de Hulk, avanzó con una velocidad aterradora, dispuesto a impedir la única oportunidad de su derrota. La luna roja. La luna llena brillaba con una intensidad sobrenatural, bañando el claro con una luz roja que parecía emanar desde el corazón mismo del cielo. Hulk, agotado pero decidido, sabía que su única oportunidad de derrotar al hombre lobo rojo era llegar hasta el altar y destruir el vínculo místico entre la criatura y la luna. Pero el lobizón, al igual que él, parecía conocer el terreno a la perfección, y cada paso que daba hacia el altar era interceptado por la bestia. La criatura, ahora más feroz que nunca, no era solo un enemigo físico. Estaba imbuida de un poder ancestral, alimentado por las mismas fuerzas cósmicas que regían las estrellas. El hombre lobo rojo gruñía con furia, como si pudiera sentir que la victoria estaba al alcance de sus garras. Hulk sabía que debía actuar rápido antes de que la luna alcanzara su punto más alto.
Hulk, respirando con dificultad, comenzó a avanzar con cautela, tratando de mantener la distancia mientras observaba al hombre lobo. La criatura seguía sus movimientos con una precisión aterradora. Cada vez que Hulk intentaba avanzar, el lobisomem se adelantaba, bloqueando su camino. No era solo un animal salvaje. Era una máquina de guerra, diseñada para cazar y destruir a cualquier oponente. De repente, el lobisomem saltó hacia él con una velocidad sorprendente, sus garras afiladas apuntando directamente al pecho de Hulk. El gigante Esmeralda reaccionó, instintivamente, levantando un brazo para bloquear el golpe, pero la fuerza del impacto lo hizo retroceder. El aire se llenó del sonido de los árboles quebrándose bajo la fuerza de la colisión, pero Hulk no se detuvo. Con un rugido feroz, empujó al lobisomem hacia atrás y corrió hacia el altar de piedra. La criatura, enfurecida, se levantó rápidamente y corrió tras él, dispuesta a no permitir que cumpliera su objetivo. La persecución era imparable. Hulk sabía que, si llegaba al altar antes que el hombre lobo, podría romper el vínculo entre él y la luna. Finalmente, después de una carrera frenética, Hulk alcanzó el altar de piedras. En ese momento, la luna alcanzó su cenit. La luz roja brillaba sobre el altar, y Hulk sintió una presión inmensa en su pecho, como si la propia luna estuviera intentando detenerlo. El lobisomem rojo, al llegar al altar, lanzó un grito de furia, como si supiera lo que estaba en juego. Hulk levantó sus manos concentrándose en la energía que lo rodeaba. Con un último esfuerzo, golpeó las piedras con toda su fuerza. Un resplandor cegador iluminó el claro, y la estructura comenzó a quebrarse, sus piedras desprendiéndose una a una. El vínculo entre el lobisomem y la luna se rompió, y la criatura emitió un grito de agonía, cayendo al suelo. La lucha no había terminado, pero Hulk sabía que había dado el primer paso. El hombre lobo rojo ya no era invencible. El final de la bestia, claro, estaba en silencio absoluto, salvo por el eco lejano del viento que soplaba entre los árboles. La luna roja aún iluminaba el lugar, pero su brillo parecía haber perdido su fuerza. El altar de piedras, ahora destruido, yacía en escombros a los pies de Hulk. El vínculo entre el lobisomem rojo y la energía lunar había sido roto. La criatura ya no era invencible, y Hulk lo sabía. Pero, a pesar de la victoria, algo le decía que no podía relajarse. La batalla aún no había terminado. El hombre lobo rojo, debilitado por la destrucción de su conexión con la luna, se levantó lentamente. Su cuerpo, ahora más pequeño y menos imponente que antes, aún estaba cubierto por la piel roja, pero sus ojos ya no brillaban con la intensidad maligna que antes los caracterizaba. Estaba herido, agotado, pero seguía siendo una amenaza. Hulk lo miró fijamente, su respiración pesada y su cuerpo cubierto de heridas. Sabía que la lucha final no se trataría solo de fuerza, sino también de decisión. ¿Qué haría con esta criatura ahora? La destruiría sin pensarlo, como había hecho tantas veces con otros enemigos. ¿O había algo más en juego aquí? El lobisomem, en un último esfuerzo, se lanzó hacia él con un rugido lleno de rabia, como si no pudiera aceptar su derrota. Pero Hulk, aunque cansado, estaba preparado. Con un movimiento rápido, evitó el ataque y lanzó un puñetazo directo al rostro de la criatura, enviándola de vuelta al suelo con una fuerza tremenda. El impacto fue tan fuerte que el suelo tembló bajo ellos. El lobisomem se levantó una vez más, esta vez con la mirada más vacía, como si ya no tuviera fuerzas para seguir luchando. Sus ojos, antes llenos de furia y poder, ahora reflejaban solo agotamiento y desesperación. Hulk se acercó lentamente, observando a la criatura que había sido una amenaza tan grande. Estaba herida, casi derrotada. Pero al mismo tiempo, era claro que algo más estaba ocurriendo en su interior. Algo profundo. Hulk se detuvo a pocos pasos del hombre lobo rojo. La lucha había sido feroz, pero ahora quedaba una última pregunta. ¿Qué haría con él? ¿Lo destruiría completamente? ¿O lo dejaría vivir, aunque no pudiera comprender completamente la naturaleza de esa criatura? Por primera vez en mucho tiempo, Hulk no estaba seguro de la respuesta. En ese instante, algo cambió en el aire. El lobisomem rojo, con un último esfuerzo, levantó la cabeza y lo miró con una mirada que no era de furia, sino de resignación. No era una mirada de monstruo, sino de ser humano,
como si dentro de esa criatura hubiera quedado una chispa de lo que alguna vez fue. Un destello de conciencia. Hulk comprendió algo en ese momento. La criatura no había elegido ser lo que era. Había sido creada, forzada a vivir bajo el control de una fuerza mucho mayor que ella misma. La rabia, la violencia, la furia, todo eso había sido impuesto, no nacido de su propia voluntad. Con un suspiro profundo, Hulk levantó la mano. Sabía lo que debía hacer. No lo destruiría. No mataría a una criatura que ya había sufrido demasiado. Con un último golpe, no de violencia, sino de liberación, golpeó al lobisomem en la nuca, dejándolo inconsciente pero vivo. El silencio reinó una vez más. La luna llena, ahora solo una sombra pálida en el cielo, comenzó a desvanecerse. Hulk observó al lobisomem rojo caído en el suelo. Había ganado, pero la victoria no se sentía como otras que había tenido. Había hecho algo más importante. Había elegido no destruir, sino comprender y dejar ir. Con una mirada de respeto hacia la criatura, Hulk se dio la vuelta y se adentró en el bosque, sabiendo que su lucha no solo había sido física, sino también una lucha interna. Había vencido al monstruo, sí, pero había aprendido algo crucial. Incluso los más oscuros de los seres tienen una historia, una razón detrás de su furia. Y a veces, la mayor victoria no es destruir a un enemigo, sino dejarlo ir.